En esta mesa tenemos al doctor Juan Carlos nuevamente, a Johan y al doctor Portilla. La primera intervención, de acuerdo al programa, va a ser del doctor Juan Manuel Portilla Gómez, quien es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tenemos el honor de que también sea miembro del Consejo Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Bienvenido, doctor, le damos el uso de la palabra. Bien, pues es un honor y un gusto estar nuevamente en este seminario. Sin duda, el tema de Jerusalén, pues incluso tiene las dos aristas, es bilateral y es multilateral, dada la intrincada red que esto implica. Y bueno, es uno de tantos embestidas contra el derecho internacional por parte de Trump y su administración. Vale la pena mencionar, aunque sea muy rápido, 20 minutos son pocos, un poco la evolución que ha tenido Jerusalén. Fue fundada hacia 1800 a.C. por los cananeos, posteriormente hubo alguna presencia judía por 8 siglos con el rey David, fue destruida por los babilonios en 1587 y bueno, sucesivamente ocupada por persas, griegos, romanos, tanto romanos paganos, en su primera parte, como después por cristianos. Y bueno, en la última etapa, que abarca 12 siglos, por árabes y turcos, o sea, musulmanes, básicamente, que es el mayor periodo. Esto vale la pena destacarlo en términos de justamente de indicar una línea de tiempo, en términos de cómo ha sido la línea de tiempo y la ocupación o la presencia que ha habido de nacional o de grupos en esta importante ciudad. Bueno, por otro lado, tiene una connotación religiosa importante, dado que es sede fundamental de las 3 religiones abrámicas, las más importantes, monoteístas. Estamos hablando del cristianismo, del judaísmo, bueno, en el orden judaísmo, cristianismo e islam, y cada una de ellas tiene sus sitios sagrados en esa ciudad. No vamos a entrar mayormente al detalle, pero por alguna manera sí cabe destacar el dominio o el control que han tenido estos grupos religiosos en términos de presencia, ¿no? Es el caso de los judíos por 5 siglos en los tiempos bíblicos, los cristianos por 4 siglos, en el siglo IV al VII y después en el siglo XIII, y los musulmanes, árabes y turcos por 12 siglos, de 638 hasta 1917. Luego tenemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas ocuparon Jerusalén en nombre de los aliados. Estábamos hablando ya de los últimos momentos de la Primera Guerra Mundial, y bueno, ahí se desintegra el Imperio Otomano y en consecuencia se ocupa y queda Palestina. Palestina fue sustraída al Imperio Otomano, quedando como Jerusalén su capital. Y subrayo esta parte porque es importante mencionar que queda Jerusalén como capital de Palestina. Fue bajo un sistema de mandatos que fue un sistema que organizó y que ideó la Sociedad de Naciones para aquellos territorios en esta parte del Medio Oriente que quedaron desintegrados del Imperio Otomano, estos países árabes de esa región, y era un mecanismo para que accedieran a su independencia, que los acompañara, que los guiara a su independencia, a estas potencias que quedaban en este mandato. En este caso, Palestina quedó bajo mandato británico. Hubo mandatos franceses sobre Líbano, sobre Siria, Cisjordania y en este caso Transjordania, y en este caso Palestina quedaron bajo mandato británico. Y bueno, corrió hasta el 48 esta situación, cuando sucede que la Asamblea General de la ONU, por la resolución 181 del 29 de noviembre de ese año, estamos hablando del 47, lanzó la famosa resolución de bipartición de Palestina, la 181, la cual preveía la creación de 2 estados, uno árabe y otro judío, con el 49 y 51% respectivamente a cada uno de ellos. Cabe mencionar, como lo sabemos, que se creó el Estado judío, más no el palestino. Esto quedó pendiente, y bueno, en consecuencia de todo ello, estalla la guerra entre los países árabes e Israel. El recién creado Estado de Israel entran en guerra con sus vecinos árabes, y bueno, ahí ya se da una situación. En Jerusalén podemos ver allí rápidamente una sucesión de mapas
de cómo se da desde antes del 46 hasta un corte en el 2010, y bueno, habría que agregar un mapa todavía con los últimos años, pero incluso lo que podemos apreciar ahí, me parece que en el color bien se ve la parte NOCRE, como el expansionismo que ha tenido Israel en términos territoriales es extraordinario, ¿no? Si ven unos cuantos puntitos antes del 46 hasta abarcar una zona mucho mayor, ¿no? Quizá, sin temor a equivocarme, podría decir que los dos estados que tienen el récord de expansionismo territorial a toda costa, como sea, han sido Israel y Estados Unidos, ¿no? Es decir, de un pequeño territorio a una expansión tremenda, ¿no? Y en muchos de los casos de manera ilegal. En fin, bueno, ahí se ve. En esa guerra del 48, Israel toma Jerusalén, el sector oeste o la Ciudad Nueva. El otro sector lo toma, en una cuestión de beligerancia, lo toma Jordania, el sector este, que es el casco viejo, la ciudad vieja en Jerusalén. Y bueno, así las cosas, en un acuerdo de armisticio se trazan unos mapas, una línea verde, que hay que recalcar que un armisticio es un acuerdo de tipo provisional, que ahí se ha quedado y que todos modos tampoco lo han observado. Y en esa medida marca ya la división entre Jerusalén este y oeste, con una administración israelí y una jordana. Después hay una situación en la resolución 181, se habla de Jerusalén como un corpus separatum y con un régimen internacional que nunca se llevó a efecto, es decir, preveía una autoridad en la cual se custodiaran los lugares religiosos y hubiera una administración tanto para árabes, judíos, cristianos, etcétera, algo que nunca se ha llevado a la realidad, incluso fue rechazado tanto por judíos como por los países árabes y los mismos palestinos, ¿no? Así las cosas, bueno, va quedándose esa situación. Israel declara como su capital Jerusalén en el sector oeste. Y ahí llegamos a la guerra del 67, la famosa guerra de los 6 días, en que hubo una apabullante derrota de los países árabes a manos de Israel. Israel toma territorios diversos, digo, no es el caso de esta exposición, pero toma el Sinaí de Egipto, toma las alturas del Golán de Siria, toma el sector este de Jerusalén. Por cierto, ya Jordania tiempo antes se había declarado ya en abandono, o se había retirado ya de la administración de Jerusalén, o de Jerusalén este, por cierto, ¿no? Y también cabe mencionar que cuando el mandato británico concluye en el momento en que se da la guerra del 48 y que hay la ocupación de Israel también, por cierto. Bueno, entonces en la guerra del 67 se toma el otro sector. Israel a los pocos días declara un Jerusalén unificado con ambos sectores, y quedando como territorio ocupado militarmente. Esto tiene implicaciones jurídicas muy serias, porque se aplica el derecho internacional humanitario, se aplican especialmente el Convenio Cuarto de Ginebra, y debe aplicarse incluso a las viejas convenciones de La Haya referente a derechos y deberes de la ocupación que atañen a Israel. Después ya en el 80 la Knesset, el Parlamento israelí, adopta una ley, la ley básica de Jerusalén capital, en la cual ya anexa el sector este y ambos lo constituyen como la capital de Israel. Un hecho, por supuesto, a todas luces ilegal, contrario al derecho internacional. Hay una serie de resoluciones de Naciones Unidas, tanto de Asamblea General como del Consejo de Seguridad, quizá la 476, 478 sean las más relevantes para tal efecto. En esta se declara como nulo y sin valor legal ninguno esta anexión que hace y esta oficialización de Jerusalén como capital de Israel, y además solicita que las misiones diplomáticas que se encontraban en Jerusalén se retiraran de ahí, y en todo caso se trasladaran a Tel Aviv, que es la capital reconocida. Efectivamente había algunas embajadas en Jerusalén, mismas que se retiraron, todas ellas, por cierto. Bueno, el estatus de Jerusalén como el territorio ocupado pues también implica una serie de resoluciones, en las cuales sobre todo aquí cabe mencionar que Israel, al ocupar esta parte, Jerusalén, se comporta como soberano, cuando no tiene un título soberano. Es decir, Israel ha alegado, entre otras cosas, que cuando tomó esos territorios ya estaba finiquitado el mandato británico, que no había una soberanía del pueblo palestino ni la autodeterminación, cosas que son totalmente falsas. Y además ya vimos en la línea del tiempo, incluso allí había una presencia árabe y palestina mucho más larga y prolongada, hasta el momento en que se creó el Estado de Israel. Incluso autores como Henry Catán, de los más avesados en esta materia, al cual me suscribo en esta, él dice incluso que todo Jerusalén completo es ilegalmente de Israel, es decir, ni siquiera nada más el sector este, sino también el oeste, porque del sector oeste dice que el sector este, el oriental, dice que lo tomó en términos de legítima defensa, cuando agrega
o argumenta que en el 67 actuó por legítima defensa, lo cual tampoco es cierto, porque Israel tuvo una legítima defensa preventiva, lo cual es contrario al derecho internacional, ¿no? Que es una doctrina que toma después Bush y demás, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en mucho detalle de esto, pues incluso al menos lo que estaría fuertemente cuestionado es la presencia y la ocupación y sobre todo la soberanía, entre comillas, no reconocida que ejerce Israel sobre el sector este, pero incluso estaría impugnado también el otro, ¿no? O sea, todo Jerusalén en completo, ¿no? Bueno, más allá de los territorios de Cisjordania, Gaza misma y otros de Palestina que no abordamos porque no nos daría tiempo, pero bueno, entran dentro de estas consideraciones también, ¿no? Bueno, en base a la Jerusalem Embassy Act que había adoptado el Congreso de Estados Unidos en 1995, Trump anunció desde noviembre del año pasado, en diciembre, el 6 de diciembre del 2017, anunció que trasladaría su capital a Jerusalén, cosa que no había hecho Estados Unidos, por supuesto. Y bueno, en ese sentido decía que era en cumplimiento de esta ley. Esta ley, por cierto, prevé, además es materia del Ejecutivo en Estados Unidos, como en todo el mundo, la conducción de las relaciones exteriores, las relaciones diplomáticas, y bueno, ahí también incluía que a criterio del Ejecutivo podía ir dictando una no aplicación de esta ley cada 6 meses, cosa que hicieron sucesivamente desde Clinton, pasando por Bush, Obama, el propio Trump lo hizo 2 años, 4 veces hizo este diferimiento hasta que anuncia esto, ¿no? Y bueno, la embajada fue inaugurada el 14 de mayo de este año en un hecho lamentable, reprobable, incluso lo hizo coincidir con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel y lo más triste con también el aniversario igual de la Nakba o el éxodo el éxodo palestino, ¿no? Es una especie como del holocausto palestino, ¿no? El equivalente de la Shoah para los palestinos, en esa misma fecha, ¿no? Con un sentido simbólico doble y terrible, ¿no? Bueno, ahí tenemos un mapa donde se aprecia la embajada de Estados Unidos, está justamente sí en el sector oeste, pero está en una esquinita, en una orillita del casco viejo, incluso prácticamente las paredes de un lado dan hacia la parte vieja de Jerusalén. Incluso hay una línea punteada ahí alrededor donde hay una especie de espacio que quedó como no man's land cuando hubo los acuerdos estos provisionales entre Jordania e Israel, pero dan hacia esa parte. Por cierto, es el antiguo consulado de Estados Unidos, están construyendo una embajada en toda forma, pero era tal la prisa, tal el apuro también electoral hay que decirlo, de Obama y otros, que pues había que trasladar la embajada en el mayor tiempo posible. La única otra embajada que se ha instalado ahora en Jerusalén es la de Guatemala. Nuestro vecino guatemalteco ha tenido un apoyo irrestricto a Israel desde que lo fundó, recibe una ayuda, incluso sé que tenemos datos por ahí de que la misma embajada de Guatemala ha sido financiada por Israel, ¿verdad? Por supuesto. Honduras también anunció que trasladaría su embajada a Jerusalén, cosa que no ha hecho. Paraguay la trasladó, la instaló y hace un par de meses, afortunadamente, en un hecho de dignidad y respeto al derecho internacional, el nuevo presidente de Paraguay dio marcha atrás y regresó su embajada a Tel Aviv, con el consiguiente enojo de Israel que cerró su embajada en Asunción, etcétera. Pero bueno, entonces ahí tenemos 2 y posiblemente una tercera, ¿no? En fin, pero bueno, quisiera también señalar un hecho que poco se ha subrayado. Recientemente, el 19 de julio, Israel adoptó una ley que define oficialmente a Israel como Estado-nación del pueblo judío, señalando que el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío y reconoce el derecho de la autodeterminación a quienes creen de manera exclusiva, al pueblo judío. O sea, como si no fuera suficiente negar la autodeterminación del pueblo palestino, es más, Israel se la apropia, declara un Estado confesional, en eso se ha convertido. ¿Sí? Está en un punto de ser prácticamente un Estado teocrático, se declara un Estado judío, cuando tiene un 25% de población judía, no judía, más bien árabe, palestina, y bueno, en el caso de Jerusalén, la tercera parte de la población es palestina, la ha ido depurando, por supuesto que era mayor. También Israel ha hecho una transformación demográfica inaceptable, ¿no? Con los asentamientos y el desplazamiento, les ha privado de sus propiedades, les ha privado de sus recursos, los ha despojado, ha destruido sus viviendas, les quita sus tarjetas de identidad, los saca, hay una especulación incluso inmobiliaria tremenda en Jerusalén, les quita sus propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Además de que también está la disputa sobre la administración de los sitios históricos y religiosos. Ahí ha habido siempre una controversia muy fuerte con la UNESCO, en fin. Bueno,
¿Qué violaciones ha habido al derecho internacional por esta acción de Trump? Pues han sido pues muchas, pero pues ahí recalcamos algunas. El hecho de trasladar la embajada implica un reconocimiento, yo diría incluso explícito, aunque han sido ambiguas las declaraciones de Trump como siempre. Y bueno, también por supuesto es contraria a la Carta de la ONU en una serie de artículos, es contrario a las resoluciones diversas de la ONU, a la propia de la Asamblea General que ya mencionamos, la 181, también contraviene la opinión consultiva de hace 10 años de la Corte Nacional de Justicia respecto a la construcción del muro en Israel, donde también se señala esta situación y el estatus de Jerusalén Este. En fin, también pues significa mantener un status quo de ocupación y una unificación ilegal de los ambos sectores de Israel y pretendiendo tener soberanía sobre Jerusalén. Hay una serie Ahora, yo quisiera dedicar unos minutos breves a la parte más tenebrosa de esto, que son los verdaderos motivos de Trump. Es decir, pues, por supuesto, ya lo han dicho, me parece, en varias mesas aquí, ha marcado un distanciamiento con la política exterior de Obama de manera muy clara y de los que lo antecedieron. Fue una promesa de campaña esto de la embajada. Por cierto, hay una influencia muy fuerte de los cristianos evangélicos y sionistas que dieron su voto a Trump y que les había prometido que iba a hacer esto. Hay una influencia del lobby judío a la causa de la Casa Blanca, por supuesto. Por ejemplo, Mike Pence, vicepresidente, es un líder evangélico cristiano, presidente de una asociación cristiana sionista con más de 3 millones de miembros. Sheldon Adelson es un mafioso dueño de casinos judío norteamericano, multimillonario, que donó $35 millones a la campaña de Trump y que incluso financia está financiando la remodelación de la embajada y contribuye a los asentamientos israelíes ilegales. O sea, ya salió por aquí detrás, ya enseñaron el cobre, por ahí viene también el asunto, ¿no? Hay otros personajes, David Friedman es el embajador de Estados Unidos en Israel, pero pareciera más bien que es el embajador de Israel en Estados Unidos, es un judío convencido, antes que norteamericano, y también ha apoyado irrestrictamente y dirige una ONG, ahí está el nombre, que contribuye con fondos también y financiamiento a los asentamientos colonos israelíes. Hay otros personajes como Greenwald, hay otros más, el mismo halcón terrible, John Bolton también, con una larga historia antimultilateral terrible, que rescata a Trump y ahí lo tiene también, prosionista. El mismo Mike Pompeo, Nikki Haley, la recién ida representante ante Naciones Unidas, pues también ha estado detrás de este asunto. No quisiera dejar de mencionar el posicionamiento de América Latina en todo esto, ¿no? En la resolución 181, aquella del 48, ahí tenemos una lista de los países que votaron a favor. Vale la pena rescatar a Cuba. La Cuba anticastrista todavía en ese momento pues tuvo un voto bastante, yo creo, apegado al derecho internacional, fue el que votó en contra de toda América Latina. Vemos a México junto con otros países del área que se abstuvo. Y luego, bueno, resalté algunas, porque ha habido cientos de resoluciones, ¿no? Lo que yo quisiera señalar es una inconsistencia de México y una serie hasta de vergüenzas que hemos tenido en política exterior respecto a la política con Israel, por cierto, ¿no? Por ejemplo, una resolución que hubo de la UNESCO sobre preservación de patrimonio cultural y religioso en Jerusalén, muy reciente, apenas hace 2 años. México votó a favor, ya vemos los demás países, pero después hubo todo un lío. El embajador de México, finalmente también de origen judío, reveló el voto y la intención y que no estaba de acuerdo, la filtró, lo cesaron, fue todo un show ahí, digamos, y México hizo algo inaudito, envió una nota donde solicitaba que el voto de México se cambiara a abstención, cosa que la UNESCO ya no admitió porque estaba registrado. O sea, México trató de arrepentirse de que no se enojara Israel, que ya estaba enojado, por supuesto, y quiso cambiar el sentido del voto. Y habíamos tenido un antecedente importante en el 75, cuando México votó a favor de una resolución que hubo en la Asamblea General donde se equiparaba el sionismo a una forma de racismo. En la época de Echeverría, el propio canciller Rabasa, que fue, por cierto, aquí investigador destacado, tuvo que ir a pedir perdón por órdenes de Echeverría y después renunció, y bueno, de que el lobby judío y que el boicot, y bueno, tenemos ya algunas historias por ahí previas, ¿no? Como de miedo, ¿no? en estos asuntos. Y bueno, solamente por último, mencionar respecto a Palestina, es lamentable que México junto con Panamá y Guatemala sean los únicos países que no reconocen al Estado palestino. Incluso hace un par de años el embajador palestino
México tiene relaciones desde 75 con la OLP, desde los primeros, una oficina de información, se elevó a una delegación especial, pretendían que fuera embajada, no ha sucedido. Sin embargo, el embajador palestino presentó cartas credenciales. Si conocen la Convención de Viena, cuando se presentan cartas credenciales ya es un embajador admitido y es un Estado. Y sin embargo México no lo reconoce oficialmente todavía, ¿no? Y nada más por último, la resolución, en un minuto, la resolución solamente que fue la resolución de respuesta que hubo en la Asamblea General a esta acción de Trump, que es la ES 1019 de diciembre del año pasado, pues rechaza esta acción declarándola ilegal, reiterando las anteriores resoluciones, declarando nula e inválida y una violación al derecho internacional y haciendo un llamado a los estados y a la ONU y a sus miembros a que se abstengan de establecer sus embajadas en Jerusalén. Y por cierto, bueno, hubo una serie de votos a favor, en contra. México, para no variar, se abstuvo y hubo votos a favor entre 9, incluido el de Estados Unidos, pero vale destacar el de Guatemala y Honduras. Guatemala tiene un presidente evangélico que era una especie de comediante en la televisión, que es presidente, tiene muchos problemas de corrupción. Honduras tampoco anda tan bien, mucho del éxodo que hay ahora en Centroamérica se debe a esa corrupción que hay en esos países, y son países donde ha avanzado mucho la parte evangélica, y esto los ha acercado mucho a las posiciones de Israel, además de que son totalmente norteamericanos, ¿no? Entonces también tiene esa explicación un poco hasta la actitud misma de Guatemala, ¿no? Bueno, pues ya cumplimos con el tiempo. Un aplauso para el doctor Portilla, por favor. Muchas gracias, doctor, por su intervención y por cumplir con el tiempo estipulado. Ahora vamos a presentar a Johan Edu Ríos Rivas, quien es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos, Perú. Obtuvo el premio Líder Emergente 2018 por el Congreso de la República del Perú. Entre los años 2017 e inicios del 2018, realizó una pasantía en la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajó en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad como responsable del litigio internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevando peticiones y medidas cautelares en casos relacionados a pueblos indígenas y conflictos armados. Durante su estancia en la universidad, presentó al Perú en la 59 edición del Philip Jessup International Law Moot Court Competition en la ciudad de Washington. Asimismo, ha participado en modelos de Naciones Unidas, siendo reconocido con premios individuales y grupales. Asimismo, es expositor en congresos, conversatorios y reuniones ante los organismos internacionales de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor asesor del área de Derecho Internacional del Centro de Estudios Ius Homines. También es adjunto de docencia del curso de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, y forma parte del equipo de columnistas del blog United Explanations. Bienvenido, Johan, te cedo el uso de la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a un poco dividir mi presentación en tres aspectos. Muchas gracias. En un primer momento voy a un poco identificar cuál ha sido el proceso de la prohibición del uso de la fuerza y sobre todo de la guerra en el derecho internacional desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. Luego elaborar un poco observar juntos cómo es el arquetipo que la Carta de Naciones Unidas presenta respecto a la prohibición del uso de la fuerza, y a partir de eso evaluar dos acontecimientos del año 2017 y de este año del gobierno de Donald Trump de acciones unilaterales de uso de la fuerza en territorio sirio, para luego un poco comentar cuáles serían las violaciones al derecho internacional y qué conclusiones habrían. Bien, entonces, la guerra en realidad es algo natural al hombre. El hombre siempre está en conflicto, pero el inicio de la prohibición de la guerra, entendida como, en los siglos XIX y siglo XX, era entendida como la agresión, cuando un Estado ataca a otro Estado sin motivo alguno, o pueden tener algunos intereses de política exterior, nace a partir de la batalla de Solferino. La batalla de Solferino, que se da en los años 1869, en el marco de la unidad italiana, en una guerra franco-alemana contra Austria. Un ginebrino, Henry Dunant,
evaluó que en el campo de batalla, en el conflicto armado, existían muchos heridos y muertos. Y en realidad, en su obra titulada El recuerdo de Solferino, él señala que para él era el conflicto armado más cruento que la humanidad había visto. Se calcula que habían como que 1 millón de personas que, en el contexto del conflicto armado, habían 1 millón de personas muertas en el territorio, en el suelo. A partir de esta situación, Henry Dunant solicita a los estados e invita a los estados a formar unidades de socorro. Es aquí donde nace el Comité Internacional de la Cruz Roja, y luego ya la monarquía suiza convoca a una conferencia diplomática para establecer el primer convenio de Ginebra, donde se evalúan justamente cómo van a ser cómo va a ser la base de estas unidades de socorro para los heridos y enfermos en un conflicto armado. Hay que tener en cuenta que en esta conferencia, por parte de la región americana, solamente participaron 3 estados: Estados Unidos, México y Brasil. Fueron los únicos 3 estados invitados en esta conferencia y que aportaron muchísimo. Y es aquí donde un poco voy a ir mencionando cómo Estados Unidos ha ayudado muchísimo a este multilateralismo respecto a la prohibición del uso de la fuerza y de los conflictos armados. Luego viene la Conferencia de La Haya de 1899 y 1907, convocadas por el zar Nicolás II de Rusia. Igual, en esta conferencia fueron convocadas Estados Unidos, por parte de América, Estados Unidos, México, Brasil, el Perú y Uruguay, 5 países americanos que fueron convocados. Y en estas conferencias un poco lo que se intentó fue establecer un mecanismo de un arbitraje obligatorio para todos los estados para solventar y resolver pacíficamente sus controversias. Lamentablemente esta postura no tuvo eco en estas conferencias, y lo único que se pudo conducir en estas conferencias del 1899 y 1907 fue, y quiero anotarlo, el convenio número 3 de La Haya, donde codificó una antigua obligación que hasta ese entonces era olvidada, de que los estados debían proclamar la guerra al otro estado, que era una costumbre ya olvidada y que a partir de los convenios de La Haya de 1907 se establece. Luego aparece la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos nuevamente es el impulsor de convenciones diplomáticas que permiten solventar la prohibición del uso de la fuerza y la situación de los ejércitos y de la población civil. Con el Tratado de Versalles en 1919, en ese entonces estaba como presidente Woodrow Wilson, él señala y en los trabajos preparatorios del Tratado de Versalles, él señala 3 posturas que toda la colectividad debería establecer. Y es aquí donde empieza a partir y nace este término de la seguridad colectiva por parte de toda la comunidad internacional. El primero es la resolución pacífica de las controversias. El segundo, la limitación del derecho a librar una guerra. Y el tercero, la acción colectiva contra la agresión. Esos 3 puntos son los que parten y son los que permiten establecer el Pacto de la Liga de Naciones, que, para hacerlo muy sucinto, en su artículo 231, por ejemplo, atribuyó primero la responsabilidad de la guerra a Alemania. Segundo, estableció un mecanismo, aunque primitivo, un mecanismo de seguridad o de responsabilidad penal individual para el emperador alemán Wilhelm II, quien sería acusado por alta ofensa suprema a la moralidad y a la suprema instancia de los tratados internacionales, que si bien esta parte de este artículo nunca se cumplió, pero ya vemos ahí esos atisbos de responsabilidad penal individual por parte de la comunidad internacional. Y finalmente, si bien es cierto, el Pacto de la Liga de Naciones no estableció una prohibición al uso de la fuerza, sí se invitó a los estados a poder resolver pacíficamente sus controversias con el Consejo de la Liga de Naciones. Bien sabemos la historia de que muchos de los artículos del Pacto de la Liga de Naciones no se cumplieron,
Pero sí es importante que en el interín de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nuevamente los Estados Unidos impulsó el Pacto de París, o más conocido como el Pacto Bryan-Kellogg. Este pacto lo que hace es simplemente prohibir la agresión. Esa es la importancia de este pacto de 1929. Y finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, nuevamente los Estados Unidos, con los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, establecieron ya el arquetipo que voy a pasar un poco a identificar cuáles son los principios y normas que establece la Carta de Naciones Unidas respecto a un poco limitar estas lagunas que el Pacto de la Liga de Naciones tenía. Entonces, el arquetipo de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de Naciones Unidas está identificado como pieza primordial y clave el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, la elaboración de este artículo también tuvo mucho en favor de la comunidad latinoamericana. Países como México, el Brasil, el Perú y Argentina fueron muchos de los que establecieron y taparon estas lagunas que el Pacto de la Liga de Naciones establecía respecto a los conflictos armados. Por ejemplo, y yo creo que lo primordial, y es el aporte de Latinoamérica a la comunidad internacional en la Carta de Naciones Unidas, o bueno, en realidad en los trabajos preparativos de Humberto Ox y el Pacto de San Francisco, es que antes la guerra solamente era entendida como agresión, pero tras la reunión de San Francisco, Latinoamérica señala que es importante de que no solamente se prohíba la agresión, sino todo uso de la fuerza. Y es ahí la importancia de que ya no, porque el Pacto de la Liga de Naciones establecía la prohibición de la agresión o prohibición de la guerra, pero en la Carta de Naciones Unidas obvia el término guerra y pasa a llamar al uso o amenaza de la fuerza. Y es ahí la importancia de este artículo. Luego, el arquetipo de la Carta de Naciones Unidas respecto a la prohibición no solamente se limita en el artículo 2.4. El mismo preámbulo de la Carta de Naciones Unidas señala que la ONU está establecida para garantizar, mediante la aceptación de principios y la institución de métodos, que la fuerza armada no se usará salvo en interés común. Luego el artículo 1.1 señala cuáles son los fines de la organización, entre ellos reprimir y eliminar cualquier amenaza a la paz, la represión de actos de agresión y otras infracciones a la paz. El artículo 42, 43, 44 hasta el 54, que son el capítulo 7 y el capítulo 8, que es lo más importante de la Carta de Naciones Unidas respecto a la seguridad colectiva que tiene el Consejo de Seguridad y el monopolio de la fuerza que tiene. Y por último, el artículo 107, que es peculiar, que hasta ahora no se ha reformado. El artículo 107 establece, por ejemplo, que nada en la presente carta invalidará o impedirá la adopción de medidas en relación con cualquier Estado que durante la Segunda Guerra Mundial haya sido enemigo de cualquier otro Estado. Bueno, ya se sabe a quiénes está identificando: Alemania, Italia y el Japón. Por ejemplo, esto, en teoría, hay algunos tratadistas que señalan que, por ejemplo, si Alemania, Italia o Japón iniciasen un conflicto armado, en realidad se activaría este artículo, el artículo 107, y cualquier Estado puede responder a ese uso de la fuerza o esa agresión. Luego viene, el artículo 51, que es el de la legítima defensa, que básicamente, no lo voy a interpretar, pero básicamente es una de las excepciones que la Carta de Naciones Unidas establece. Y luego viene la seguridad colectiva. El artículo 41 implementa qué medidas que no impliquen. El artículo 39, establece justamente qué es lo que entiende la Carta de Naciones Unidas por alguna amenaza a la paz y a la seguridad internacional. El artículo 39 establece que existe una amenaza, una violación a la paz o un acto de agresión. Estos tres elementos son los que permiten al Consejo de Seguridad utilizar la fuerza o no. Porque, por ejemplo, el artículo 41 establece medidas que no impliquen la fuerza, y muchas de estas medidas son los embargos, que a partir la fin de la Guerra Fría hasta ahora, en realidad es el mecanismo más usado por el Consejo de Seguridad. Y finalmente el artículo 42, que tras que estas medidas
que no impliquen el uso de la fuerza no han funcionado, el Consejo de Seguridad tiene la potestad de usar la fuerza, bajo 3 mecanismos. Utilizar organismos internacionales, organismos regionales, utilizar a los estados mismos o los cascos azules, los proyectos de mantenimiento de la paz. Básicamente, cuando el Consejo de Seguridad autorice el uso de la fuerza, se tienen que cumplir tres instancias. En primer lugar, el mismo preámbulo debe identificar qué tipo de amenaza es, si es una amenaza a la paz, una violación a la paz o un acto de agresión. Luego, identificar y proclamar el capítulo 7, que es justamente la seguridad colectiva. Y finalmente, dentro de sus resoluciones, debe identificar qué mecanismo va a utilizar. Si es un mecanismo de uso de la fuerza, si es un mecanismo, una imposición de algún embargo. Y esas es básicamente todas las resoluciones. Ahí yo les pongo una de las resoluciones más controvertidas, que es la resolución de cuando permiten el ingreso de fuerzas en Libia en el año 2011, que básicamente establece estos 3 criterios. Entonces, veamos qué es lo que pasa con Donald Trump. Bueno, la política de Donald Trump, y voy a identificar estos 2 sucesos. En el año 2017, Donald Trump autoriza el envío de misiles a una base aérea, y el motivo, y él justamente lo señala dentro de su declaración, es, bueno, esta noche ordené un ataque militar dirigido contra el aeródromo de Siria, desde donde se lanzó un ataque químico contra su propia población civil el 4 de abril. En vital interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos, prevenir y disuadir la propaganda y el uso de armas químicas. Siria violó obligaciones en virtud de la Convención de Armas Químicas. Y luego, bueno, este año, el ataque del 13 y el 14 de abril en Siria, igual, con la misma justificación que en 3 objetivos estratégicamente escogidos por la coalición liderada por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, enviaron misiles a almacenes donde, en teoría, habrían armas químicas. Lamentablemente, este ataque se dio 2 días antes de que el mecanismo de investigación de la Convención de Armas Químicas vaya al territorio sirio y efectivamente señale si existieron o no armas químicas. Entonces, la política del gobierno de Donald Trump en estos 2 ataques ha sido 3. Han sido 3 sus argumentos. En primer lugar, la legítima defensa anticipada. Hay mucho que decir sobre el tema de la legítima defensa anticipada, pero simplemente me voy a basar en lo que señaló la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia, en su párrafo 248, señaló que el artículo 51 no permitiría la fuerza extraterritorial contra algún actor no estatal sin el consentimiento del Estado territorial. Básicamente, lo que han señalado los tratadistas y han analizado este artículo este párrafo de la Corte, de la sentencia de la Corte, es básicamente que el principio o el uso de la fuerza bajo el argumento de la legítima defensa anticipada no tendría asidero en el derecho internacional. Luego, Donald Trump también señaló que Siria había violado obligaciones internacionales en el marco de la Convención sobre Armas Químicas. Ante esto, hay que señalar que igual, y en realidad el gobierno ruso, en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad el día 14 de abril, luego del ataque en Siria de este año, señaló y dejó muy claro, el gobierno de Donald Trump señaló que la resolución a la cual se mencionaba el gobierno de Donald Trump, por la cual permitiría el uso de la fuerza en violación a la Convención sobre Armas Químicas, es que la resolución no está incluida en el capítulo 7. Esta resolución a la que hace mención, que es la resolución 2118, no hace mención de alguna autorización por parte del Consejo de Seguridad en el marco del capítulo 7 de usar la fuerza ante alguna violación del gobierno sirio a la Convención de Armas Químicas. Y finalmente la intervención humanitaria, que básicamente en realidad es la que hasta ahora, y en realidad en mi estadía por Washington, era algo que ustedes veían, habían eventos a cada semana sobre el tema de la intervención humanitaria. Y en realidad, y aquí sí me quiero señalar al profesor Dapo Akande, de la Universidad de Oxford, que señalaba y hace un análisis claro sobre el tema de la intervención humanitaria. En un primer momento, la intervención humanitaria se centra en la población no nacional,
por parte de Estados Unidos, porque lo que hace Estados Unidos es proteger a la población siria, como bien lo hemos visto. En segundo lugar, esta práctica está limitada. No existe una opinio juris por parte de los estados, y aquí justamente, este es un cuadro que elaboramos Alonso Gurmendi y algunos profesores del Reino Unido para el blog Opinio Juris, lo pueden ver en el blog. Básicamente, nosotros identificamos cuál ha sido la expresión por parte de los estados frente a los ataques del 2018, de este año. Por ejemplo, países como México, Brasil, el Perú, si bien es cierto, no aceptaron explícitamente este uso de la fuerza, pero sí hicieron un llamado a la prohibición del uso de la fuerza. Y muchos países latinoamericanos así lo hicieron. Solamente, si ustedes ven el cuadro, Reino Unido y Francia dijeron dos cosas. Autorizamos este uso de la fuerza y está permitido por el derecho internacional, con lo cual evidenciamos de que no existe una opinio juris por parte de los estados para usar la fuerza en el marco de la intervención humanitaria. Entonces, nos encontramos en una dicotomía entre el unilateralismo que propugna el gobierno de Donald Trump y el multilateralismo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver justamente la Asamblea General y los discursos de los presidentes en el mes de septiembre de este año. Muchos de ellos han convocado al multilateralismo. Frente a esto, debo señalar 5 cosas. En primer lugar, falta un apoyo a esta opinio juris de utilizar unilateralmente la fuerza al margen de la seguridad colectiva que establece el capítulo 7 y el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. En segundo lugar, pretender de que el acto unilateral tenga un rango mayor que la prohibición del uso de la fuerza, que a discreción en argumentos de la Corte Internacional de Justicia, esta prohibición es una norma jus cogens, es decir, es una norma imperativa, es obviar muchos de los principios y reglas que establecen que el derecho consuetudinario, y en este caso la Carta de Naciones Unidas, estaría por delante de esta pretendida acción unilateral, que sería, como bien lo ha señalado el secretario de Estado del gobierno americano, que sería una aproximación a una norma consuetudinaria. Bueno, vemos de que no se ha establece ninguno de los dos elementos para establecer una norma consuetudinaria. Además de eso, la presunta, y es aquí creo que es el gran problema y el gran meollo de esta acción unilateral es, bien, sí, es cierto, el Consejo de Seguridad es un órgano político. O sea, cualquiera de los 5 miembros permanentes puede vetar algún proyecto de resolución y no permitir el uso de la fuerza en alguna circunstancia donde se estén violando derechos humanos o donde exista una represión a una población civil. Es cierto, pero eso nos enmarcaría justamente en lo que señaló la Corte Internacional de Justicia también en el caso de Nicaragua, y lo cito: la Corte declaró que si bien los Estados Unidos podrían formarse su propia evaluación de la situación con respecto al respeto de los derechos humanos en Nicaragua, el uso de la fuerza no podría ser el método apropiado para garantizar el respeto de los derechos humanos. Básicamente, el problema del unilateralismo del gobierno de Donald Trump trae consigo 4 aristas. Esto es lo que señala la CIJ. Y para terminar, el unilateralismo del gobierno de Donald Trump trae 4 aristas y 4 problemas. En primer lugar, determinar unilateralmente que existe una crisis humanitaria es algo muy subjetivo. En segundo lugar, determinar unilateralmente que la respuesta a esta crisis humanitaria debe ser la intervención militar viola las normas y obligaciones del derecho internacional. Tercero, determinar unilateralmente dónde existe una crisis humanitaria en realidad es muy subjetivo y parte mucho del interés de una política exterior por parte de los estados poderosos. Y finalmente, determinar unilateralmente contra quién, y cuándo utilizar la fuerza es muy subjetivo. Porque el derecho internacional, para eso, y el arquetipo que un poco he tratado de un poco mostrarles, el arquetipo de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de Naciones Unidas es muy claro. Y este marco del jus ad bellum que señala la Carta de Naciones Unidas está basada tanto en la Carta de Naciones Unidas como en el derecho consuetudinario. Y obviar esto es ir en contra de normas que a lo largo de los años y en estos 73 años que tienen las Naciones Unidas
Se ha trabajado mucho en el multilateralismo por proteger y prohibir la fuerza en determinados contextos. E ir en contra de esta situación sería retroceder a estos inicios en los que yo les mencionaba, donde la agresión y el uso de la fuerza unilateral era permitida. Yo con esto acabo y muchas gracias. Muchas gracias, Johan, por tu participación tan importante, que nos viene a refrescar pues temas que son clásicos en el derecho internacional. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, quien es licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3, desde el 2007 a la fecha. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en Derecho Internacional Privado, Civil y Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado estancias postdoctorales de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas y, bueno, actualmente también es investigador invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, doctor, y le cedo el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, gracias por su asistencia. Quiero pues agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas la oportunidad de celebrar este octavo seminario permanente del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Pues un saludo a los asistentes, alumnos, algunos veo de tesistas de Derecho, de Relaciones Internacionales y pues, gente de la Universidad Iberoamericana, del Colmex, de la UAM, de la FES, en fin, bienvenidos compañeros presentes aquí de la Universidad Autónoma de Hidalgo, de la Facultad de Ciencias y de otras instituciones, bienvenidos. Bien, continuando con los trabajos de la mesa sobre bilateralismo, multilateralismo, he preparado un trabajo del que voy a prescindir de presentación en PPT para tratar de centrarme por lo corto del tiempo. Nada más invitarles a reflexionar sobre algunas premisas. El trabajo que yo he preparado lo pongo a disposición de los interesados. Se puede solicitar a través aquí de la coordinación del evento, de aquí en el instituto. Me he dado directamente a mi correo, yo les puedo mandar el material completo. Bueno, el trabajo que he preparado se intitula Denuncia e incumplimiento de tratados internacionales en la política exterior de Estados Unidos de 2016-2020. Y esto me representó un primer reto, es decir, el enfoque de un tema como este no puede ser estrictamente a partir del derecho, sino debe de ser un enfoque de tipo multidisciplinar y para ello me he permitido hacer un análisis de esta denuncia o incumplimiento o de la posición del gobierno de Estados Unidos frente al derecho internacional desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Miren, la hipótesis central de este trabajo es que para poder comprender de manera completa e integrar el papel que juega el nuevo gobierno de Estados Unidos frente al derecho internacional en lo general y la denuncia e incumplimiento de tratados y convenciones internacionales bilaterales y multilaterales en lo particular, es imprescindible, es necesario conocer y analizar las premisas básicas de la organización, control y ejecución de la política exterior de los Estados Unidos, que como ya lo señalaba Johan, es una política que se identifica primeramente con la visión unilateralista de las relaciones internacionales, en este mandato constitucional que pues, corre del 16 al 20. Una primera impresión es que en la actualidad lo que realmente está paralizando el entusiasmo de la comunidad internacional es el grado en que las iniciativas individuales que son contrarias a cualquier pretensión concertada en el marco de las organizaciones internacionales comandadas por las propias Naciones Unidas, es que dominan el comportamiento
de algunas grandes potencias, siendo el caso más destacado y preocupante el de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El presidente más inesperado y desconcertante que haya tenido ese Estado imperialista en toda su historia. Un plutócrata que está dando a las élites todo lo que quieren, según expresión del sociólogo e internacionalista Noam Chomsky de la Universidad de Tucson, y quien ha quebrantado sistemáticamente las causas y los ideales enarbolados por el sistema de las Naciones Unidas. Verbigracia: abandono del Acuerdo de París sobre cambio climático, retiro precipitado del Acuerdo de Negociación Transpacífico que en mucho les beneficiaba. El principal beneficiado del TTP eran los Estados Unidos. No participación en los trabajos para el Protocolo Mundial para la Migración. Salida repetida y anunciada de la UNESCO. Ya van 3, 4 versiones de esta salida. Te pago para que me pegues, ¿verdad? Entonces pues me retiro, no me gusta cuál es tu visión, ¿verdad? Entonces me retiro. Esta es la 4ª ocasión que los Estados Unidos lo hace, y junto con la desatención de los acuerdos y salvaguardias del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que Estados Unidos tiene una posición preponderante, y sin embargo, bueno, las recomendaciones, ¿verdad? Y más que nada la renuncia, ¿verdad?, que hace, es decir, el desconocimiento de las recomendaciones que está haciendo el OIEA, principalmente en el caso de Irán, ¿verdad?, en que el OIEA manifiesta abiertamente que pues no hay nada que perseguir, o sea, no hay una justificación para que se denuncie el tratado nuclear celebrado con Irán. Esto lo dice el propio OIEA, y como respuesta los Estados Unidos, el gobierno de Trump anuncia un desconocimiento. Negativa a cumplimentar las recomendaciones y renuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya está fuera, Estados Unidos. Denuncia y desfirma, se oye esto aberrante, ¿verdad? Desfirma, ¿verdad?, confirmada, entre comillas, ¿verdad?, del Estatuto de Roma, y condena a las tareas de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué desfirma? Porque recuerden que una de las acciones de George Bush fue retirar la firma que había hecho Estados Unidos del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y esto fue seriamente criticado porque, pues, ¿para qué desfirmar? Pues la firma no compromete, no es jurídicamente vinculante, ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, en un acto de soberbia y de desconocimiento a los compromisos dimanados de los tratados, pues simplemente retiró la firma. Ahora lo que hace Trump es confirmar la desfirma, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, acompañar la decisión con una condena a las tareas de la Corte Penal Internacional. Jamás un estadounidense pisará, ¿verdad?, la Corte Penal Internacional, ¿verdad?, sí, abiertamente, ¿no? Modificación impositiva del Telecán y otros acuerdos bilaterales de libre comercio. Esto no se menciona, pero Estados Unidos se ha modificado, cambiado, ajustado a su particular interés 14 acuerdos de libre comercio. Claro, el que ha retenido los reflectores pues ha sido el Telecán, recientemente modificado. La acusación de insolvencia del acuerdo de entendimiento del OSD. El understanding, ustedes saben, es la base fundacional del organismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Esto prácticamente está pues ya en la mira de la denuncia por parte de Estados Unidos. El desconocimiento de los acuerdos de paz y seguridad nuclear con Irán. La suspensión indefinida de contribuciones acordadas de Estados Unidos a programas auspiciados por la ONU en regiones particularmente necesitadas como Palestina, norte de África, Pakistán, Siria y recientemente Centroamérica. Manipulación y mediatización de la migración regional. Y más aún, la riesgosa escalada anunciada, que lo mencionaba yo en la pregunta que hice en la anterior mesa, hacia lo que se perfila como una nueva carrera armamentista, iniciada con esta amenaza de rescindir el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, este acuerdo que fue firmado entre Gorbachev y Ronald Reagan, entonces en un contexto de distensión que caracterizó ese periodo, con el pretexto
de que Rusia pues no está cumpliendo el tratado, que lo está violando sistemáticamente, y con lo inoportuno del estilo de hacer política exterior del señor Trump, en el momento justo en que John Bolton, que mencionaba Juan Manuel Portilla, un personaje también, cada uno tiene lo suyo, cada uno de los miembros del gabinete de este señor Trump tiene lo suyo, y en ese momento se encontraba John Bolton en una serie de pláticas con Sergei Lavrov, ¿verdad?, el canciller de Rusia, para preparar la segunda gran conferencia cumbre que se llevará a cabo, aquí se dijo en la mesa anterior, el 11 de noviembre. Bueno, con este antecedente denostativo de la legalidad internacional que mantiene a la seguridad económica y política del mundo actual pegada con alfileres, a un mes de la asunción del nuevo gobierno de México, que al igual que el saliente intentan desplegar titubeantes acciones de negociación bilateral con márgenes de maniobra autolimitativos y cada vez más acotados, y al tenor de la temática de nuestro seminario, pienso que pues es un momento clave, importante para revisar de manera muy amplia y precisa la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, analizando cuáles son los puntos de continuidad, cuáles son estos puntos de cambio en los asuntos exteriores del país vecino, cuál es el papel que está jugando. A mí me preocupa particularmente el Departamento de Estado, más allá de la pseudodiplomacia vía Twitter que ha hecho tan famosa, y el debate propio de cuál es el lugar que Estados Unidos debería ocupar en el mundo, cuál es su visión particular sobre la geopolítica regional y mundial, cuál es su posición respecto al derecho y la legalidad internacional impresa en todo el sistema de tratados, acuerdos y convenciones internacionales en los que descansan las relaciones jurídicas de la actualidad internacionales, y si realmente, y ya como uno de los puntos clave de análisis, el presidente Trump ha sido o no un disruptivo en la política exterior como lo prometió. Quiero proponerles algunas premisas que por falta de tiempo no puedo desarrollar a detalle, pero he identificado al menos 12 premisas fundamentales, ejes de la política exterior de Estados Unidos, que tienen que ver todas con el respeto al derecho internacional o la observancia o no de la legalidad. Me llama la atención que comienza en 2017 el señor Trump y continúa en 2018 haciendo alarde de fuerza en materia de política exterior, ¿verdad? Pero en realidad su atención a la política exterior solo lo ha hecho de manera puntual y con inesperadas acciones en determinadas circunstancias, y que hacen pensar al observador que no son tan dramáticas, al menos hasta ahora, como se especulaba. Desde que Estados Unidos se convirtió en una potencia global después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido habitual ver a los gobiernos estadounidenses con dificultades para arrancar la agenda de política exterior y definir su posición frente al derecho internacional y al sistema de acuerdos y convenciones internacionales. Anteriores presidentes, desde Kennedy hasta nuestros días, han confiado en sus asesores jurídicos internacionales, de política exterior, de inteligencia y de seguridad nacional, mientras ellos se centraban en las políticas domésticas, la prioridad tras ganar unas elecciones. Este fue el caso particular de Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. Además, en los primeros meses, hay que entender, los procesos son incipientes y las decisiones a veces improvisadas. Los presidentes son atosigados con avalanchas de información, asaltados por grupos de presión y el intenso lobbying o cabildeo, o distraídos por continuas crisis. Todo lo contrario a lo que requiere la seguridad nacional y la política exterior de potencia, es decir, una atención sistemática donde las decisiones rápidas que se basan en una crisis momentánea pueden llevar a problemas mayores. Hay una serie de dificultades añadidas para arrancar la agenda de política exterior del país, como son la elección del personal, el proceso de toma de decisiones y el presupuesto del que realmente se va a disponer.
Esto es terrible. Es curioso ver cómo en una serie de decisiones adoptadas por el actual gobierno de Estados Unidos no había un nombramiento previo del experto o del encargado de esa área de la toma de decisiones, ¿no? El grado tal de, por ejemplo, toda la situación respecto de las reuniones con Corea del Norte, no había ni siquiera embajador en Corea del Norte, ¿no? Es el gobierno a 2 años de distancia que está por cumplir. Ha habido 13 cambios en puestos clave. El Departamento de Estado no está consolidado, no está armado. Es decir, está funcionando de manera muy casuística y muy sobre el primer impulso. Ha habido 13 cambios hasta ahora y todos en puestos de alto nivel. En todo el gabinete, el último nombramiento, la última renuncia que ustedes se enteraron bien fue la de Nikki Haley, embajadora en Naciones Unidas, ¿no? Que por cierto ella había sido muy protagónica y había opacado incluso a Tillerson, que fue el primer secretario de Estado, antes de que la renuncia por desacuerdos con el señor Trump, y el nombramiento ya para un año de Pompeo, ¿no? Bueno, en realidad no ha habido suficientes candidatos, ¿verdad?, para ocupar los puestos clave. En las primeras reuniones que ha habido con el gabinete han sido reuniones en las que se ha notado un desconcierto total de muchos de las cabezas de los departamentos de Estado. Hay muchas dudas al interior de los propios círculos políticos de Estados Unidos. Bueno, la situación del Departamento de Estado, que es el encargado de armar la política exterior, pues hace pensar, bueno, ¿quién va a hacer llegar los mensajes a los aliados de América, Oriente Medio, Asia y Europa? ¿Cómo se va a mover el país en la dirección que busca el presidente de Estados Unidos sin un equipo amplio, sólido y experimentado? Además, Donald Trump tiene su particular visión del cuerpo de diplomáticos y de funcionarios del servicio exterior, ¿verdad? Y para él, pues, forman parte de una especie, él lo ha llamado un pantano que hay que drenar, ¿no? Es decir, hay que empezar a ir sacudiendo los distintos departamentos, particularmente el de Estado, e ir nombrando a las gentes más convenientes, pero la verdad es que las decisiones de política exterior de Estados Unidos no se están haciendo a través de una verdadera labor de gabinete, ¿verdad? No se consulta, no se discute con todas las agencias y departamentos. La política exterior no se decide en gabinete o de manera colegiada, sino es un núcleo que busca rapidez y que en ocasiones rechaza el expertise que es tan necesario en estos menesteres. Y Trump no solo no tiene la paciencia que caracteriza al buen diplomático y menos al estadista para un proceso que es mucho más lento, que busca una visión lo más amplia posible, sino que como jefe de grupo el señor Trump es el más indisciplinado de todos. Bien, por la cuestión del tiempo nada más les enuncio cuáles son estas premisas que yo identifico fundamentales, los ejes de la política exterior de Estados Unidos, que nos llevarían, después de un análisis cuidadoso, a su interconexión, comparar con otras variables, con otras visiones, como la que me comunicaba Johan, que en un libro muy reciente que ha publicado la Universidad de Oxford, ¿verdad? Que le pedí amablemente que si me lo hace llegar, me interesa mucho. Ese tipo de visiones son las que pues, nos llevarían una vez a que se tenga un poco de manera más clara, más precisa, cuál es el sentido y hacia dónde va, tanto en lo retórico como en la realidad, la política exterior de Estados Unidos, llegar al final a definir con una mayor precisión cuál es la posición del establishment, del Estado norteamericano frente al derecho internacional. Bueno, nada más menciono las premisas, rápidamente las enuncio simplemente. Primera premisa: el Departamento de Estado pierde la mística del tradicionalismo pragmático. Lo dejo. Segunda premisa: los refugiados y la estrategia de seguridad nacional.
La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos no tiene ni pies ni cabeza. Apenas el día de ayer se le hizo ver al señor Trump que este problema de los migrantes hondureños, pues tiene un asunto desde años, que el mismo el gobierno de Estados Unidos había reconocido como cierta la cifra que dio la Organización Mundial de Migraciones, de que hay 450,000 migrantes, predominantemente centroamericanos, que cruzan año con año, ¿verdad?, la frontera con rumbo a Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya sabíamos esto, ellos ya sabían cuál era la intensidad. Esta acumulación que se dio de Honduras es lo que diario está pasando. Ahora se juntaron los grupos, buscaban una mayor seguridad al ser más, pero esto es del conocimiento de mucho tiempo atrás del gobierno de los Estados Unidos. Tercer premisa: continuidad gubernamental y pugna entre republicanos nacionalistas, los no intervencionistas contra los internacionalistas. Cada uno de estos grupos que juega un papel importantísimo en el gobierno de Estados Unidos, hacia adentro, y en la organización y control de la política exterior, es una pugna donde según el grupo están a favor de una situación, otros están en contra de la OTAN, otros manifiestan su anencia respecto a bases en el extranjero, mantener o no las alianzas, etcétera, etcétera. Entonces hay una pugna interna entre estos grupos, ¿verdad?, que es muy importante leer correctamente para poder llegar a la definición aquí propuesta. Premisa número 4, irrupción de la Twitter diplomacia o la diplomacia del gancho. Aquí es donde se puede percibir más con mayor claridad, a mi modo de ver, hasta dónde llega la retórica, dónde termina y dónde comienza y dónde va a continuar la realidad propiamente dicha, a lo que se hacía hincapié en la mesa anterior. Quinta premisa: desburocratización de las decisiones militares. Esto es un asunto muy grave, eso es muy grave lo que está pasando, porque realmente sí se está ganando en rapidez, permite seguir adelante con una campaña sin interrupciones, pero se ha perdido transparencia, supervisión y control sobre las acciones. Hay una desburocratización de las decisiones militares. Premisa número 6, hay un giro pospragmático en el rol protagónico de Estados Unidos en un mundo global volátil. Premisa número 7, hay una reconfiguración del aislacionismo tradicional como política exterior de Estado. Premisa número 8, el pragmatismo de la política exterior de Estados Unidos apunta a que el mundo continuará adelante con o sin la presencia de la hegemonía dominante. Y esto lo están entendiendo muy bien China, Rusia, Europa particularmente. La premisa número 9, el problema de Europa, la concepción que tiene Trump de Europa como península de Asia, con Rusia como atemperador y la Unión Europea como aliado estratégico condicional. Es un giro importantísimo, más allá del mero discurso de que si me caen bien, si ya no son aliados. Esto va mucho más allá. Respecto de las Naciones Unidas, bueno, ¿cómo las está calificando Trump en esta visión unilateralista? ¿Tiranía de las mayorías o política del multilateralismo caduco? Esa es la visión que tiene el gobierno. Y se compone rápidamente, ya tengo el tiempo ya marcado: reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que ya lo mencionó Juan Manuel, y la disminución del presupuesto de Naciones Unidas, salida de los Estados Unidos de la UNESCO, desacuerdos con el OIEA, retiro de Estados Unidos del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la controvertida postura ante la Asamblea General, que más allá de que todo el mundo se rió de lo que dijo en la última reunión de la Asamblea General, esto va más de fondo, esto trae un trasfondo bien interesante. Un apoyo condicionado a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Por ahí viene un desconocimiento a todo el sistema de Palermo, prácticamente, que es la convención más importante contra la delincuencia organizada transnacional. Y lean ustedes la decisión de hace unos días, el 15 de octubre, la declaración que hizo el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que se va a constituir una fuerza de tarea contra la delincuencia organizada transnacional, donde Estados Unidos va a asumir el papel protagónico.
La posición tradicional ante la Corte Internacional de Justicia sufre variaciones. La Conferencia de Naciones Unidas para la Cooperación, el Comercio y el Desarrollo y la negación del derecho y la resistencia de los pueblos, es otra línea importante. La premisa 11, negación del derecho internacional y consolidación del Estado objetor persistente a los tratados y acuerdos internacionales. Estados Unidos se consolida como el objetor persistente, pero no es de ahora. O sea, realmente Trump no viene a inventar nada, es un poquito continuidad de lo mismo, no en mucho. No hay que caer un poco en ese juego. Quizá era aquello que rezaba: Estados Unidos no tiene amigo, tiene intereses, y lo que está variando son las estrategias. Y la premisa número 12, que en lo personal como mexicano me preocupa mucho, es México socio condicionado en un plano de bilateralización de las relaciones internacionales, ¿verdad? Y en esto pues me llama la atención pues los 5 ejes de la política exterior que ha marcado Andrés Manuel, ¿no? Y finalmente, ustedes conocen esos 5 ejes, no los menciono, tengo el tiempo encima. Son 5 ejes muy concretos que se están cumpliendo uno por uno. Alguien diría, bueno, ¿cómo los 5 ejes de un gobierno todavía en un interreño, ¿verdad? En un gobierno que todavía no toma posesión, ¿cómo es que está ya definiendo? Porque estos puntos se los mandó Andrés en una carta al señor Trump, y Trump contestó que esos puntos, que esos ejes de la política exterior de México le parecían bastante plausibles y que habría que trabajar sobre de ello, ¿no? Y incluso en esta carta se habla de la adopción de un tratado modificado, y pues que es lo que acabamos de ver a raíz de las negociaciones del Telecam, pues es un tratado muy a modo, ¿no? En fin, muchos han reflexionado, me llama mucho lo que señaló la doctora Olga Pellicer la semana pasada en el congreso que tuvimos en la MEI en Guadalajara, en donde, bueno, pues ella dice que, palabras más, palabras menos, dice que México pues debe de entender que pues hay que salir de la zona de confort, que ante un plutócrata agresivo, pues no queda más que salir de esa zona de confort para empresarios y gobiernos mexicanos, que necesitamos trabajar, dada la nueva situación política estadounidense, sobre una toma de decisiones en donde las consecuencias serán enormes, ¿verdad? Pero que está en juego la posibilidad de que México mantenga campos de maniobra para defender sus intereses nacionales o profundizar su vulnerabilidad, lo cual, comparto la opinión de la embajadora, imposibilitaría la defensa de nuestros derechos, ¿no? Es decir, y en este sentido, pues como lo señalaba yo al principio, noto una política exterior tanto del gobierno que sale como que el de entre un poco autolimitada, acotada, con márgenes de maniobra peligrosamente estrechos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctor Juan Carlos. Por cuestiones de tiempo, solo voy a ceder el micrófono para una pregunta. Allá, por favor, a Felipe. Y les pido, bueno, a Felipe que sea breve con la pregunta, y en la medida de lo posible, a quien sea dirigida la pregunta, que sean breves con la respuesta. Muchas gracias. La pregunta está dirigida para el maestro Juan Carlos, en el sentido de que, a propósito de que el otro año se celebra ya los 50 años de la Convención de Viena sobre derechos de tratados. Sí, es interesante, y quisiera que usted nos pudiera explicar cómo poder entender la actitud de Estados Unidos de retirarse de los acuerdos internacionales, tomando en cuenta este principio, el Pacta Sunt Servanda, que es fundamental para el derecho internacional. Sin duda es uno de los grandes pilares el Pacta Sunt Servanda, ¿no? Los pactos han de cumplirse y de buena fe, pero la misma Convención de Viena pues establece las posibilidades de o modificación de un tratado, una suspensión y pues la denuncia de un tratado. Es decir, bueno, habría que ver si son tratados bilaterales y multilaterales. Muchos tratados de orden bilateral, pues de alguna manera no son denunciables, ¿no? Tratados de fronteras, algunos tratados políticos, pero la Convención de Viena, ahora sí que el derecho del derecho a los tratados, pues establece la posibilidad de que pues un país se pueda retirar
siempre y cuando haya cumplido las obligaciones contraídas. Pero bien sea bilateral o multilateral, pues un país, un Estado, tiene pues el derecho de retirarse, de denunciar un tratado, ¿verdad? Aquí yo veo, más que nada el problema es que, bueno, Estados Unidos es Estado parte, es Estado signatario de muchísimos tratados, de los que sigue formando parte. Pero lo curioso ha sido, de unos años para acá, observar que ni siquiera podíamos hablar de denuncia de un tratado porque Estados Unidos no forma parte de esos tratados. Eso es lo que yo señalaba, como que se está recrudeciendo la posición de objetor persistente. Que el acuerdo tal de París, bueno, pues sí estoy parte, pero me retiro. Que el protocolo de Montreal sobre la capa de ozono, ¿verdad? No le entro. Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, no le entro. ¿No? Que Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, no le entro, ¿verdad? Que la Convención sobre Biodiversidad, no me interesa formar parte. O sea, simplemente, pues ningún Estado puede ser obligado. Claro, existen, de acuerdo a la Convención de Viena, obligaciones hacia terceros estados, ¿no? Pero estas obligaciones son no ir en contra del espíritu, ¿verdad? Del sistema de legalidad internacional y hasta allí, pero realmente si sea el pacta sunt servanda, que es fundamental para los que forman parte, el hecho de que un Estado se retire, denuncie bajo determinada argumentación, no estaría violentando la Convención de Viena, ¿no? Pero aquí, insisto, aquí el problema es de que muchos de los tratados de los que estamos hablando hoy día, que son de interés común, ¿verdad? Simplemente Estados Unidos no es parte de esos tratados, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, damos por concluida esta mesa. Un aplauso, por favor, para los participantes.